¿Cuánto ha subido el salario mínimo en los últimos 10 años en Colombia? Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Sean todos bienvenidos a su canal Cómo y Cuánto. Mi nombre es Mauricio, así que arranquemos. Bueno, como dato importante, vemos que el salario mínimo empezó a regir desde el año 1984 y fue de 11.298 pesos por decreto el día de diciembre de 1983. El auxilio de transporte se empezó a aplicar en 1990 y empezó a regir con un valor de 3.798 pesos y se llegó a la suma de 100.000 pesos de salario mínimo en el año 1994, el cual estaba cerca de los 100.000 con 98.700 pesos. Podemos ver que después ya de 30 años pasó de 98.700 a 1.423.000 pesos. Podemos ver cómo ha avanzado en 30 años. En el año 98 se llegó a la suma de 200.000 pesos, quedando el salario mínimo en 203.826 y el auxilio de transporte en 20.700 pesos. Y se llegó a la suma de 300.000 pesos en el año 2002 con 309.000 pesos de salario mínimo y de auxilio de transporte 34.000 pesos. En el año 2006 se llegó a 408.000 pesos con un auxilio de transporte de 47.700. Y en el año 2010 llegó a la barrera de los 515.000 pesos el salario mínimo más un auxilio de transporte de 62.500. En el año 2014 se llegó a 616.000 pesos con un auxilio de transporte de 72.000 pesos. Y acá ya podemos ver los últimos 10 años, que sería 2015 644.350 pesos y un auxilio de transporte de 74.000. En el 2016 pasó a 689.455 pesos y un auxilio de transporte de 77.700 pesos. En el 2017 el salario mínimo mensual es de 737.717 pesos con un auxilio de transporte de 83.140 pesos. En el 2018 pasó de 782.242 el salario mínimo y un auxilio de transporte de 88.211. En el año 2019 tenemos un salario mínimo de 828.116 y un auxilio de transporte de 97.032 pesos. En el año 2020 tenemos un salario mínimo de 877.803 pesos y un auxilio de transporte que pasa la barrera de los 100.000 y se encuentra en 102.854 pesos. El salario mínimo mensual para el año 2021 fue 908.526 pesos. Podemos decir que prácticamente en pandemia, y el auxilio de transporte de 106.454 pesos. En el año 2022, en busca de reactivar la economía, el salario mínimo llega a 1.000.000 de pesos y su auxilio de transporte es de 117.172 pesos. En el año 2023, el salario mínimo es de 1.160.000 y el auxilio de transporte de 140.606 pesos. Para el año 2024, el salario mínimo mensual es de 1.300.000, el auxilio de transporte de 162.000 pesos. Y para el año 2025 ha quedado fijado un aumento del 9,54% en el salario mínimo, lo que equivale a 1.423.500 pesos con un auxilio de transporte de 200.000 pesos y se realizó a través de un decreto. Bueno amigos, esta victoria para el día de hoy acerca de cuánto ha subido el salario mínimo en los últimos 10 años en Colombia. Y los invito para que se suscriban a su canal Cómo y Cuánto, le den un buen me guste, activen la campana y recuerden, pronto nos vemos.